Muy buenos días. Superado el inconveniente técnico del arranque, a las 9:04, ahora sí estamos con ustedes aquí en conexión por TVV Network en Miami, por Éxito 107.1 FM en Miami, por HD2. Ahora sí, ya. Hoy, 9 de junio, es el día de San Columba de Iona, San Efrén de Siria, que fue un poeta persa, y San Diomedes de Nicea. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos todavía la luna creciente en Escorpio, pero en breve, a las 10:55 de la mañana, va a entrar creciente ya en Sagitario. La luna de Sagitario es la luna ideal del fin de semana porque es la luna para descansar y para tomarse el tiempo a la ligera. El detalle está en que nos agarren lunes y hay que empezar de nuevo con la rutina y hay que ir a trabajar. La luna de Sagitario es la luna para buscar la verdad. Recuerden ustedes lo que cantaba Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. De manera pues que así va, según la luna, el día de hoy. El sol, por supuesto, está en Géminis este 9 de junio del año 2025. El 9 de junio de 1870 murió Charles Dickens, el gran novelista inglés, uno de los más reconocidos de la literatura universal y sin duda la figura más sobresaliente de la época victoriana. El 9 de junio de 1890 nació en la ciudad de Cumaná, en el oriente de Venezuela, José Antonio Ramos Sucre, poeta, ensayista, educador, autodidacta y diplomático. Hay varios actores que están cumpliendo años hoy. Michael J. Fox está cumpliendo hoy 64 años, Johnny Depp 62 y Natalie Portman está cumpliendo hoy 44 años. El 9 de junio de 1983, Margaret Thatcher gana las elecciones generales allá en el Reino Unido. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en la ciudad de Washington con el doctor Ernesto Castañeda, profesor de la American University. Con él vamos a ahondar en el escenario político actual en los Estados Unidos, las diversas estrategias que está manejando el presidente Trump. Luego vamos a conversar con el abogado Julio Enríquez, abogado de inmigración, a propósito del regreso a Estados Unidos de Kilmar Ábrego García. Por fin le van a traer de El Salvador a Estados Unidos, pero va a llegar preso. En Bogotá vamos a conversar con Juan Falconer a propósito de la crisis política planteada con el intento de asesinato al senador Miguel Uribe Turbay. Se encuentra en un estado todavía muy, muy delicado. En Londres vamos a conversar con Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo. Hoy en Londres inician negociaciones comerciales en persona China y los Estados Unidos. El foro de hoy, la ira. ¿Qué es la ira? ¿Es algo necesariamente malo? La ira la vamos a abordar con Laura La Rosa, coach ontológico y organizacional. Ella está en Bogotá. Y en Barquisimeto, Estado Lara, la psicóloga Antonieta López Castañeda. Vamos a conversar con Hernán Molina, el analista político residenciado en Los Ángeles, y con él vamos a abordar todo lo que implica la situación planteada allí con los disturbios por las redadas del ICE, el envío de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional por parte del presidente Trump y el impasse planteado con el gobernador Newsom. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Ilsa Rosal, la directora artística del ballet flamenco La Rosa, que están montando La Virgen y el Gitano en el Cubic Center. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:08 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día. Antes les recuerdo este número telefónico. El 305-468-0044. 305-468-0044.
Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Tiene más de 25 años trabajando migración en los Estados Unidos y está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en las oficinas en El Doral de María Trina Burgos. Son tiempos delicados en materia migratoria en los Estados Unidos y especialmente para los venezolanos. Has de contar con una buena asesoría y yo te recomiendo la de María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 305-468-0044. 305-468-0044. Y ahora sí, a las 9:10 de la mañana, vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump desplegó la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles a pesar de las objeciones del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, después de que las redadas migratorias en la ciudad provocaran protestas y disturbios. Aproximadamente 300 miembros de la Guardia Nacional llegaron a Los Ángeles el domingo por la mañana, después de que el presidente ordenara el despliegue de 2,000 soldados, una medida duramente criticada por el gobernador Newsom como incendiaria e innecesaria y por la alcaldesa Bass como una escalada caótica, quien advirtió que una presencia extrema de tropas o agentes del orden podría avivar disturbios civiles masivos, como en efecto ha ocurrido. Tom Homan, el zar fronterizo designado por el presidente Trump, declaró a NBC News que el gobernador Newsom y la alcaldesa Bass habían creado, cito, un santuario para delincuentes y sugirió que el gobernador y la alcaldesa podrían ser arrestados si obstaculizaban la labor de las fuerzas del orden. Le cito, diré que con respecto a cualquiera, es un delito grave albergar y ocultar a sabiendas a un inmigrante ilegal. Es un delito grave impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo. Fin de la cita. Las restricciones sobre 12 países para ingresar a Estados Unidos entraron en vigencia hoy en medio de una creciente tensión por la campaña sin precedentes del presidente Trump en la aplicación de las leyes de inmigración. La nueva proclamación que Trump firmó el miércoles de la semana pasada se aplica a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Y también impone restricciones más severas a personas de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Los ciudadanos de estos países que están fuera de Estados Unidos y no tienen una visa válida no pueden entrar. El nuevo veto, sin embargo, no revoca las visas previamente emitidas a personas de los países en esta lista, según la guía emitida el viernes a todas las misiones diplomáticas de los Estados Unidos. Pero a menos que un solicitante cumpla con criterios estrictos para una exención del veto, su solicitud de visa será rechazada a partir de hoy. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, firme aliado del presidente Donald Trump, dijo que las críticas de Elon Musk al masivo proyecto de ley de política fiscal y presupuestaria del Partido Republicano no descarrilarán la medida y minimizó la influencia de Musk sobre el Congreso, controlado por el Partido Republicano. Le cito, no elaboré una pieza legislativa para complacer al hombre más rico del mundo. Eso lo dijo Johnson en This Week, en ABC. Cito, lo que estamos tratando de hacer es ayudar a los estadounidenses trabajadores que están tratando de mantener a sus familias para llegar a fin de mes. Fin de la cita. Johnson desestimó las amenazas de Musk de financiar a los opositores, incluso los demócratas, de los miembros republicanos que apoyan el proyecto de ley de Trump. No hemos recibido casi ninguna llamada
a las oficinas ningún miembro republicano del Congreso, dijo Johnson, y creo que eso indica que la gente está adoptando una actitud de esperar y ver. Algunos pueden estar convencidos por algunos de sus argumentos, pero el resto entiende. Esta es una pieza legislativa muy emocionante. Cita textual para Johnson. El presidente Donald Trump no ceja en su batalla con Elon Musk. Le declaró el sábado a Kristen Welker de NBC en una entrevista telefónica que no tiene planes de reconciliarse con Musk. Al preguntársele específicamente si creía que su relación con Musk había terminado, Trump respondió: supongo que sí. Estoy demasiado ocupado con otras cosas. ¿Sabes? Gané unas elecciones por goleada. Le di muchas oportunidades, mucho antes de que esto sucediera. Le di oportunidades en mi primer gobierno y le salvé la vida en mi primer gobierno. No tengo intención de hablar con él. Fin de la cita. Trump también advirtió en medio de los rumores de que Musk podría respaldar a los legisladores y candidatos demócratas en las elecciones intermedias del 2026. Dijo, si lo hace tendrá que pagar las consecuencias, aunque se negó a revelar cuáles serían esas consecuencias. Las empresas de Elon Musk tienen muchos contratos federales lucrativos. En medio de un acto público en un barrio popular de Bogotá, el pasado sábado, el senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años, recibió 3 impactos de bala, de acuerdo con los paramédicos que lo atendieron. Llegó a una clínica moribundo y en la madrugada de ayer domingo salió del quirófano. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, aseguró que Turbay atraviesa horas críticas de recuperación para garantizar su supervivencia. El centro médico que lo atiende sostuvo en un comunicado que Uribe, cito, está en cuidados intensivos para garantizar su estabilización postoperatoria. Su estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado. Fin de la cita. Un adolescente de 15 años fue capturado como sospechoso, pero se ignora quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. No se conocían públicamente amenazas contra Miguel Uribe Turbay, un fuerte crítico de la izquierda y las guerrillas narcotraficantes que operan en el país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su gobierno no escatimará esfuerzos para descubrir a quienes han ordenado el atentado en el que fue gravemente herido Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial uribista, y no descartó que su escolta, la del senador, haya fallado al protegerlo. Petro lamentó el atentado y tras conocerse que el autor material es un niño de 15 años, agregó: la primera responsabilidad del Estado es cuidar la vida del menor, porque es un niño y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia. Fin de la cita. Petro recordó sus diferencias con el político uribista y con su familia, pero celebró que Uribe Turbay sigue vivo a pesar de la gravedad de sus heridas, y dijo estar concentrado en que pueda seguir viviendo y abrazar a su familia y a sus hijos. Cita textual. Las fuerzas israelíes detuvieron un barco de ayuda humanitaria con destino a Gaza y allí detuvieron a Greta Thunberg y a otros activistas que se encontraban a bordo la madrugada de hoy, lunes, reforzando así un prolongado bloqueo del territorio palestino que se ha endurecido durante la guerra con Hamás. La coalición de la Flotilla de la Libertad, que organizó el viaje para entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y protestar contra el bloqueo y la conducta de Israel en tiempos de guerra, afirmó que los activistas habían sido, cito, secuestrados por las fuerzas israelíes y difundió mensajes pregrabados. El barco fue abordado ilegalmente, su tripulación civil desarmada fue secuestrada y su carga vital, que incluía leche de fórmula para bebés, alimentos y suministros médicos, fue confiscada. Así se lee textualmente en el comunicado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó el viaje como una maniobra publicitaria, afirmando en una publicación en X que el yate selfie de las celebridades se dirige sano y salvo a las costas de Israel. Añadió que los pasajeros regresarían a sus países de origen y que la ayuda se entregaría a Gaza a través de los canales establecidos.
En Venezuela, tras el cese de operaciones de Chevron y otras petroleras, el gobierno venezolano se prepara para aumentar los precios del combustible en 50%. Según Bloomberg, la petrolera estatal venezolana planea aumentar el precio del litro de 0,25 centavos de dólar a 0,75 en varios estados. Si bien funcionarios de la compañía han comunicado este aumento de precios a operadores privados en algunos estados, no se implementará hasta que el gobierno haga un anuncio oficial y lo publique en el boletín oficial, Gaceta Oficial. A finales de mayo se prohibió a Chevron y a otros operadores extranjeros operar en Venezuela. Esta medida se produjo después de que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, designara al gobierno venezolano como una amenaza especial para la seguridad nacional de Estados Unidos, con el objetivo de aislar a Venezuela del mercado petrolero mundial. Y a las 9:20 de la mañana, vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Leo lo siguiente en la red X. Lamentablemente, la mayoría de los estadounidenses no tienen idea de lo que está sucediendo en Los Ángeles. El hijo de mi esposa estaba de compras en Home Depot el domingo cuando agentes de ICE realizaron una redada masiva en la tienda, donde detuvieron a muchos clientes de piel morena. He instado a los 3 hijos adultos de Mia a que lleven sus licencias de conducir y sus pasaportes todo el tiempo con ellos. El temor y la histeria en Los Ángeles se han esparcido entre la comunidad de negros y marrones latinos que siempre van a comprar a estas tiendas que tienen descuentos importantes. Estas tiendas ahora se han convertido en tiendas fantasmas, vacías, precisamente por los temores de la detención por ICE. La comunidad latino-hispánica de Los Ángeles está asustada por el riesgo de ser deportado de manera errónea porque los agentes de ICE solamente se fijan en el color de la piel y nada va a detener sus decisiones de detención. Trump ha sugerido que quizá declare una ley marcial por las protestas. El riesgo de violencia es alto. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha advertido que el presidente Trump incluso quizá llame a los marines para que repelan los disturbios públicos. Esto es una táctica de terror fascista que debería enardecer a todos los estadounidenses que defienden las libertades civiles y que los han enfrentado a lo largo de la nación. Mi generación, que tanto protestó por la guerra de Vietnam. Sin embargo, Trump ha desacreditado todos los mecanismos de protección constitucional para insuflar odio, temor en estas comunidades señaladas. Esto lo ha afirmado Peter Arenella. El señor Arenella es profesor emérito en la Universidad de Los Ángeles en la Facultad de Derecho. El señor Gavin Newsom, el gobernador de Los Ángeles, de California, ha dicho: no le den al presidente Trump lo que él quiere, mantengan la calma, esténse en paz. No le den al presidente Trump lo que él quiere. Va a tono con lo que hoy ha titulado The Washington Post. El presidente Trump, esto le sirve en bandeja de plata, estos disturbios. Él ha dicho: Los Ángeles está invadida por criminales extranjeros y esos hay que arrasarlos. Hay que invadir, hay que repeler esta invasión extranjera. Según su jefe de gabinete, Richard Miller, se trata de defender la civilización. En esos términos estamos hablando.
Pero no se puede negar el peso racial, racista, inmenso que hay en esto. Es gente marrón. Allí va el principal ataque de primera vez. Gente marrón, gente morena, como yo más o menos. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy aquí en Conexión. Y ahora a las 9:27 de la mañana vamos a la ciudad de Washington, donde está el doctor Ernesto Castañeda, profesor en la American University y director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Immigration Lab de esa universidad. Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César, muy buenos días. Ernesto, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cuál es tu principal impresión de tantos acontecimientos extraordinarios? Porque todo parece ser extraordinario en los días que corren. Así es, César. Extraordinaria es una buena palabra para definir lo que está pasando. Estamos viendo redadas y deportaciones, lo cual desafortunadamente no es nuevo. Tenemos muchas administraciones que lo han hecho y que lo han hecho en números similares. Las redadas a los lugares de empleo desafortunadamente tampoco son nuevas. Lo que me parece aquí, y dime si estoy equivocado, pero creo que no hay un precedente histórico de donde haya habido una resistencia civil por parte de terceras personas, de observadores, de ciudadanos con papeles, sin papeles, sobre todo de gente local, que se están oponiendo y en ocasiones enfrentando el cuerpo entre agentes de ICE y presuntos inmigrantes indocumentados. Lo hemos visto en restaurantes en San Diego, lo hemos visto en otras localidades a niveles menores, pero lo que trató de pasar este fin de semana es que empezaron unas redadas en los Home Depots y en un taller en el distrito de la moda del centro de Los Ángeles. Y entonces llegaron los autos, pararon el tráfico. Fue muy obvio para los ciudadanos que estaban en esa zona que había una redada. Y entonces lo que yo no había visto antes, no hubiera pasado si hubiera sido otro presidente, pero con esa animadversión contra Trump, que lo ha racializado y lo ha hecho contra los latinos en particular, mucho residente latino de la zona se interpuso entre las camionetas que iban a salir con traves migrantes adentro a tratar de pararlos. Entonces aquí empezó el tema, las redadas continuaron, la gente salió, pero entonces la gente fue a las oficinas centrales del gobierno donde estaban detenidas esas personas y quisieron mostrar su enojo. Y ahí fue donde hubo algunos enfrentamientos entre fuerzas federales y ciudadanos que empezaron de manera pacífica. Y desde ahí hemos visto una escalación, sobre todo empujada por Miller y por el presidente Trump. Ya que lo citas, el señor Miller ha dicho que esta es una lucha por la civilización. ¿Cómo interpretas esa frase, Ernesto? Como siempre, Miller miente, ¿no? No, esto no es una lucha civilizatoria, no es una invasión de migrantes. La gente tiene banderas de El Salvador a veces, de México, de Estados Unidos, pero no es por un tema nacionalista o separacionista, sino que es una manera de mostrar no su nacionalidad, sino su etnicidad. Es decir, se identifican muchos angelinos como mexicoamericanos. Entonces, estas banderas es algo similar a lo que pasa cuando vemos banderas de Irlanda durante la fiesta de San Patricio. No es que se quieran ir, es que están mostrando una necesidad que está siendo estigmatizada. Entonces, lo que dice Miller es una exageración y tiene un tema racial y excluyente. Ernesto, el presidente Trump, para poder enviar a la Guardia Nacional, apela a una medida extrema. Como apeló a una medida extrema para que se aprobase la ley presupuestaria, el Big Beautiful Bill, como ha apelado a muchas circunstancias extremas. Esto le lleva prácticamente a gobernar por decretos ejecutivos.
Y esa es la práctica de gobernantes autoritarios, por ejemplo, en la América Latina. Esto es la primera vez que ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué el presidente Trump está procediendo de esta manera, Ernesto? Así es, César, a este nivel es algo nuevo, es algo que no se ha dado, sobre todo en un tema, en un tiempo de paz. Está hablando ahora Trump y Miller de una insurrección para tratar ellos de imponer el Insurrection Act o una guerra marcial, como decías, para expandir una vez más el poder ejecutivo. Y esto es algo curioso porque tiene Trump la mayoría en las dos cámaras y podría hacer esto por la buena, por la vía legislativa, por la vía democrática, pero como bien dices, tiene tendencias autoritarias y estuvo muy bien que ayer el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo esto, que esto no es solo sobre la migración es una excusa, pero es una manera de expandir el poder y la influencia de Donald Trump, que los republicanos hablaban mucho de la libertad de los estados, del federalismo, pero ahora están imponiendo la Guardia en oposición de la alcaldesa de Los Ángeles y del gobernador. Entonces, en efecto, estamos hablando aquí de autoritarismo creciente. Ernesto, en el caso puntual de la ley, ocurrió algo muy interesante y es que un buen número de los representantes republicanos después se arrepintieron de haberla votado y dijeron que era que no la habían leído. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Ese no es su trabajo? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Y qué puede ocurrir con esa ley tan polémica ahora que va al Senado? En efecto, el Big Beautiful Bill es gigantesco. Está tratando de tomar todos los temas presupuestarios, la defensa, una cantidad sin precedentes de recursos financieros para la frontera, para la patrulla fronteriza, para ICE, para el ejército. Además de que está ahí en una línea muy pequeña, un lenguaje sobre el impuesto a las remesas. Está también un texto sobre que los estados y el gobierno no podrían legislar nada sobre inteligencia artificial por 10 años. Y quién sabe qué más hay. A cualquier persona le tomaría muchísimo tiempo leerlo con cuidado, analizarlo, ver las implicaciones. Y desafortunadamente, César, no es tan fuera de lo común que los congresistas voten algo que no han leído completamente o que su staff tampoco ha leído. Sobre todo recordemos que aquí los republicanos en el Congreso están obedeciendo como ovejas lo que les dice el presidente y no tienen ningún rechazo, ninguna oposición, ninguna crítica. Lo que dice el liderazgo en el Congreso le están dando la palomita sin revisarlo. Entonces no me sorprende esto, pero el que Marjorie Taylor Greene haya dicho que abiertamente que no leyó esa sección y que está en contra es un revés. Entonces estamos viendo que a partir de las críticas verdaderas de Musk en el sentido de que es un bill abominable, es decir, aumentaría tremendamente el gasto, el desperdicio y la deuda sin dar a la clase media, a la clase trabajadora, quitando cosas que quitó Musk como la ayuda internacional, apoyo a los seguros médicos y demás. Es algo donde no se beneficia a nadie más que los billonarios. Como Musk, pero Musk aún quiere más, ¿no? Quiere que le pongan el jefe de la NASA, quiere que le sigan dando sus subsidios. Entonces nadie está contento, por lo cual es un bill que a nadie le gusta más que a Donald Trump, que está emberrinchado una vez más. Resumiendo todo lo que hemos conversado en estos rápidos minutos, ¿hacia dónde vamos, Ernesto, a tu entender? Estamos en un impasse, o sea, está por el lado del equipo Trump, que cada vez yo creo que se disminuye en cuanto a fervientes creyentes y miembros. Ese es un camino hacia el autoritarismo. Y por otro lado tenemos a los demócratas que siguen dando posición desde su minoría y sobre todo lo importante aquí es la ciudadanía. ¿Qué van a hacer los ciudadanos promedio? Y yo creo que Los Ángeles, aunque está mal aventar piedras, quemar autos y demás, el grosso de la protesta fue pacífica y fue masiva. Entonces estamos viendo que mucha de la población está diciendo no al autoritarismo, no a estas redadas de miedo, no a las políticas de Trump. Entonces vemos una sociedad civil bastante despierta y ahí vamos a ver quién gana en este balance. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Buen día. El doctor Ernesto Castañeda es profesor en la American University, allí en Washington. Son las 9:36 de la mañana.
Tarántula, de Eduardo Halfon. Tarántula nos la cuenta como una experiencia vivencial, quizá en este estilo tan popular de la autoficción. Es la historia de un niño que es él, junto a su hermano, que en la temprana adolescencia son enviados por su padre a un campamento de judíos en Guatemala. Escribe temprano en el libro Eduardo Halfon: todas eran actividades de adoctrinamiento, por supuesto, aunque yo nunca las llamé así, ni mi análisis de preadolescente podía ser tan elaborado, pero algo en mi mente, todavía ingenua, empezó a captar que los juegos y las canciones y las comidas y las charlas y aún las caminatas por el bosque tenían un mismo sentido: inculcar en nosotros no un judaísmo religioso, ni un judaísmo ortodoxo, ni un judaísmo reformista, y ni siquiera un judaísmo laico, cosa que quizás me hubiese esperado, sino que todo el programa del campamento estaba diseñado para fomentar en nosotros el sentirse un judío entre judíos, como miembros de un club privado, o como habitantes de una sola comunidad, o como ciudadanos obedientes y bien educados de un Estado, en este caso de un Estado sionista en plena diáspora del altiplano guatemalteco. Samuel Bloom es el hombre que maneja el campamento y le llama a él profundamente la atención lo siguiente: la última cosa que yo esperaba ver aquella mañana sobre un brazalete rojo atado alrededor del bíceps izquierdo de Samuel Bloom era una esvástica, porque ahí es donde está el detalle. El campamento, para hacerlos a ellos judíos recios, es un campamento nazi, es un campamento de concentración. Les hacen ponerse estrellas amarillas sobre el corazón, como las llevaron sus antepasados en los tiempos del Holocausto. Y más adelante él se va a encontrar con Samuel Bloom y le va a preguntar, porque estaba armado con una Luger, una pistola alemana, le va a preguntar así: ¿qué estabas haciendo, Samuel? ¿Preparando a los niños para la guerra? Samuel le va a responder que sí, y lo dice de esta manera: Samuel, entonces, tras entonar en hebreo la primera pregunta del Seder de Pesaj, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches?, me dijo con gravedad que los niños judíos deben aprender lo antes posible a defenderse de ataques físicos y agresiones verbales. Deben aprender lo antes posible, añadió, que todos los demás son antisemitas, que el mundo entero gira en torno a ese odio tan antiguo. Y es enseñar esta paranoia como estilo de vida. El detalle está en que Halfon, en la medida en que pueda ser autobiográfico el texto, está al margen de este rigor judío. También está al margen de su formación latinoamericana y guatemalteca. Este texto es elocuente en ese sentido. La Torá y el Popol Vuh, le dije a Regina, aunque jamás los he leído, no hay dos libros que como hombre y como escritor me hayan marcado más. Y es que no necesito leerlos, le dije, pues los he llevado siempre conmigo, escritos ambos en alguna parte muy dentro de mí. El libro de los judíos y el libro de los guatemaltecos, si se me permite esa simplificación. Y si es que se les puede llamar libros a esas dos obras monumentales que representan y definen las dos grandes columnas sobre la cual está construida mi casa. Pero una casa que yo, por alguna razón, desde niño, necesitaba destruir o al menos abandonar. No puedo explicarte por qué, le dije. Siempre ha sido así, siempre me he sentido así, como si algo me obligara a escaparme y desaparecer. Llevo toda una vida huyendo de mi casa. No había leído a Eduardo Halfon, pero a partir de ahora voy a buscar todo lo que pueda de él, porque ciertamente es un escritor de importancia. Son las 9:40 de la mañana. Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue por error deportado a la cárcel de alta seguridad en El Salvador, ha sido devuelto a Estados Unidos, pero va preso. ¿Qué ha ocurrido con Kilmar Ábrego García? Vamos a Boston, allí está el doctor Julio Enríquez, abogado de inmigración. Julio, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha ocurrido con Kilmar Ábrego García, Julio? Bueno, si bien desde hace algunos meses la defensa de Kilmer Ábrego García ha estado intentando a través de cortes federales lograr el regreso de este individuo a los Estados Unidos, porque cuando fue enviado a El Salvador fue en violación directa de una orden de suspensión de la deportación directamente hacia El Salvador que él había obtenido previamente.
Y la administración de Trump se había negado a regresarlo, había indicado que, primero, que no tenía la posibilidad de regresarlo porque estaba bajo la custodia de un país soberano, que era El Salvador, eh, y posteriormente que no tenía ninguna intención de hacerlo. Sin embargo, la presión se mantuvo y, y ahora consiguieron un mecanismo para traerlo de vuelta, tratando de pronto indicar que no es basado en, en lo que ha estado pidiendo la defensa de Abrego García. Es decir, no lo traen para corregir el error, sino que lo traen para acusarlo de unos delitos que supuestamente cometió en 2022. Y ahora está Kilmer Abrego García de regreso en Estados Unidos, demostrando que sí tenían la capacidad de traerlo de vuelta, Ujú. eh, pero detenido en una cárcel en Tennessee y siendo acusado. A ver, ¿cómo lo sacan de esa cárcel de donde no podía salir? Y cuando el presidente del Salvador, Nayib Bukele, había dicho el pasado viernes, jueves, que los presos se quedarían allí por siempre, porque lo decidía él. ¿Qué pasó entonces con Kilmar Ábrego García? Durante un largo periodo de tiempo, las Cortes Federales han estado interactuando con la administración de Trump sobre la posibilidad de que él regrese de El Salvador a individuos que han sido enviados para allá, incluyendo, por supuesto, a Kilmer Abrego García. Numerosas oportunidades el gobierno de Estados Unidos ha indicado que no tiene la posibilidad y se ha negado a mostrar cuáles son los esfuerzos que han hecho. Pero lo que hizo en esta oportunidad simplemente fue pedirle al gobierno de El Salvador que le regresara a Abrego García y el gobierno de El Salvador inmediatamente aceptó. De manera tal de que este país soberano, como dijo la administración Trump, obedece las instrucciones que le da la administración Trump en determinado momento. Eso es exactamente lo que ellos han dicho. Este país soberano, que es El Salvador, en múltiples oportunidades ha dictado declaraciones indicando por qué mantiene en detención a personas que son enviadas por parte de Estados Unidos y todo indica desde la perspectiva de El Salvador es que los detienen en parte de una cooperación con los Estados Unidos Ujú. y que es Estados Unidos al final quien toma ese tipo de decisiones. Em, pero no se van a negar a una petición de los Estados Unidos. Si Estados Unidos les solicita el regreso de una persona que está detenida allá, nos acaban de demostrar que lo van a Ujú. cumplir. ¿Qué va a ocurrir ahora con Ábrego García allí en Tennessee, Julio? Bueno, está enfrentando cargos federales, supuestamente por tráfico de personas. Lo acusan de que es parte de una conspiración para llevar personas que cruzaron la frontera y estaban en Houston, Texas, y desde Houston, Texas, él los llevaba a otras partes del país, es lo que indica la Ujú. acusación. Importante saber que parece ser que uno de los elementos centrales de la acusación están atados a una oportunidad en la que él fue detenido en la carretera en Tennessee en el año 2022 y acusan también de formar parte de una gran conspiración y no Ujú. mencionan a las demás personas, solo hay una en particular que es mencionada, pero tendremos que ver realmente cómo se desenvuelve este proceso. Una cosa importante antes de cerrar este elemento es que el fiscal Sí, principal de la oficina de Tennessee Ben decidió, Schrader. Ben Schrader, sí, él decidió renunciar tan pronto salió la acusación de Gilmer Abreu García. ¿Y por qué renuncia a Schrader, Julio? Pues no hay una confirmación. Es una persona que tenía 15 años en esta oficina, que había escalado posiciones y había llegado a esta posición de liderazgo dentro de esta oficina de la fiscalía allí en Tennessee. Y pues la indicación de que renuncie justamente cuando sale la acusación contra Abrego García nos parece bastante claro y hay como la, la indicación de que hay una vinculación entre una cosa y la otra, pero no lo ha Mm, confirmado. ya. Julio, muchas gracias
por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias. Julio Enríquez es abogado de inmigración, nos habló desde la ciudad de Boston. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con Colombia. Ernesto, en el caso puntual de la ley, ocurrió algo muy interesante y es que un buen número de los representantes republicanos después se arrepintieron de haberla votado y dijeron que era que no la habían leído. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Ese no es su trabajo? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Y qué puede ocurrir con esa ley tan polémica ahora que va al Senado? En efecto, el Big Beautiful Bill es gigantesco. Está tratando de tomar todos los temas presupuestarios, la defensa, una cantidad sin precedentes de recursos financieros para la frontera, para la patrulla fronteriza, para ICE, para el ejército. Además de que está ahí en una línea muy pequeña, un lenguaje sobre el impuesto a las remesas. Está también un texto sobre que los estados y el gobierno no podrían legislar nada sobre inteligencia artificial por 10 años. Y quién sabe qué más hay. A cualquier persona le tomaría muchísimo tiempo leerlo con cuidado, analizarlo, ver las implicaciones. Y desafortunadamente, César, no es tan fuera de lo común que los congresistas voten algo que no han leído completamente o que su staff tampoco ha leído. Sobre todo recordemos que aquí los republicanos en el Congreso están obedeciendo como ovejas lo que les dice el presidente y no tienen ningún rechazo, ninguna oposición, ninguna crítica. Lo que dice el liderazgo en el Congreso le están dando la palomita sin revisarlo. Entonces no me sorprende esto, pero el que Marjorie Taylor Greene haya dicho que abiertamente que no leyó esa sección y que está en contra es un revés. Entonces estamos viendo que a partir de las críticas verdaderas de Musk en el sentido de que es un bill abominable, es decir, aumentaría tremendamente el gasto, el desperdicio y la deuda sin dar a la clase media, a la clase trabajadora, quitando cosas que quitó Musk como la ayuda internacional, apoyo a seguros médicos y demás. Es algo donde no se beneficia a nadie más que los billonarios. Como Musk, pero Musk aún quiere más, ¿no? Quiere que le pongan el jefe de la NASA, quiere que le sigan dando sus subsidios. Entonces nadie está contento, por lo cual es un bill que a nadie le gusta más que a Donald Trump, que está emberrinchado una vez más. Resumiendo todo lo que hemos conversado en estos rápidos minutos, ¿hacia dónde vamos, Ernesto, a tu entender? Estamos en un impasse, o sea, está por un lado, por el lado del equipo Trump, que cada vez yo creo que se disminuye en cuanto a fervientes creyentes y miembros. Ese es un camino hacia el autoritarismo. Y por otro lado tenemos a los demócratas que siguen dando posición desde su minoría y sobre todo lo importante aquí es la ciudadanía. ¿Qué van a hacer los ciudadanos promedio? Y yo creo que Los Ángeles, aunque está mal aventar piedras, quemar autos y demás, el grosso de la protesta fue pacífica y fue masiva. Entonces estamos viendo que mucha de la población está diciendo no al autoritarismo, no a estas redadas de miedo, no a las políticas de Trump. Entonces vemos una sociedad civil bastante despierta y ahí vamos a ver quién gana en este balance. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Buen día. El doctor Ernesto Castañeda es profesor en la American University, allí en Washington. Son las 9:36 de la mañana. Tarántula, de Eduardo Halfon. Tarántula nos la cuenta como una experiencia vivencial, quizá en este estilo tan popular de la autoficción. Es la historia de un niño que es él, junto a su hermano, que en la temprana adolescencia son enviados por su padre a un campamento de judíos en Guatemala. Escribe temprano en el libro Eduardo Halfon. Todas eran actividades de adoctrinamiento, por supuesto, aunque yo nunca las llamé así, ni mi análisis de preadolescente podía ser tan elaborado. Pero algo en mi mente, todavía ingenua, empezó a captar que los juegos y las canciones y las comidas y las charlas, y aún las caminatas por el bosque, tenían un mismo sentido. Inculcar en nosotros no un judaísmo religioso, ni un judaísmo ortodoxo, ni un judaísmo reformista, y ni siquiera un judaísmo laico.
cosa que quizás me hubiese esperado, sino que todo el programa del campamento estaba diseñado para fomentar en nosotros el sentirse un judío entre judíos, como miembros de un club privado, o como habitantes de una sola comunidad, o como ciudadanos obedientes y bien educados de un Estado, en este caso de un Estado sionista en plena diáspora del altiplano guatemalteco. Samuel Bloom es el hombre que maneja el campamento y le llama a él profundamente la atención lo siguiente: la última cosa que yo esperaba ver aquella mañana sobre un brazalete rojo atado alrededor del bíceps izquierdo de Samuel Bloom era una esvástica, porque ahí es donde está el detalle. El campamento, para hacerlos a ellos judíos recios, es un campamento nazi, es un campamento de concentración. Les hacen ponerse estrellas amarillas sobre el corazón, como las llevaron sus antepasados en los tiempos del Holocausto. Y más adelante él se va a encontrar con Samuel Bloom y le va a preguntar, porque estaba armado con una Luger, una pistola alemana, le va a preguntar así: ¿qué estabas haciendo, Samuel? ¿Preparando a los niños para la guerra? Samuel le va a responder que sí. Lo dice de esta manera: Samuel, entonces, tras entonar en hebreo la primera pregunta del Seder de Pesaj, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches?, me dijo con gravedad que los niños judíos deben aprender lo antes posible a defenderse de ataques físicos y agresiones verbales. Deben aprender lo antes posible, añadió, que todos los demás son antisemitas, que el mundo entero gira en torno a ese odio tan antiguo. Y es enseñar esta paranoia como estilo de vida. El detalle está en que Halfon, en la medida en que pueda ser autobiográfico el texto, está al margen de este rigor judío. También está al margen de su formación latinoamericana y guatemalteca. Este texto es elocuente en ese sentido. La Torá y el Popol Vuh, le dije a Regina, aunque jamás los he leído, no hay dos libros que como hombre y como escritor me hayan marcado más. Y es que no necesito leerlos, le dije, pues los he llevado siempre conmigo, escritos ambos en alguna parte muy dentro de mí. El libro de los judíos y el libro de los guatemaltecos, si se me permite esa simplificación. Y si es que se les puede llamar libros a esas dos obras monumentales que representan y definen las dos grandes columnas sobre la cual está construida mi casa. Pero una casa que yo, por alguna razón, desde niño, necesitaba destruir o al menos abandonar. No puedo explicarte por qué, le dije. Siempre ha sido así, siempre me he sentido así, como si algo me obligara a escaparme y desaparecer. Llevo toda una vida huyendo de mi casa. No había leído a Eduardo Halfon, pero a partir de ahora voy a buscar todo lo que pueda de él, porque ciertamente es un escritor de importancia. Son las 9:40 de la mañana. Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue por error deportado a la cárcel de alta seguridad en El Salvador, ha sido devuelto a Estados Unidos, pero va preso. ¿Qué ha ocurrido con Kilmar Ábrego García? Vamos a Boston, allí está el doctor Julio Enríquez, abogado de inmigración. Julio, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha ocurrido con Kilmar Ábrego García, Julio? Bueno, si bien desde hace algunos meses la defensa de Kilmer Ábrego García ha estado intentando a través de cortes federales lograr el regreso de este individuo a los Estados Unidos, porque cuando fue enviado a El Salvador fue en violación directa de una orden de suspensión de la deportación directamente hacia El Salvador que él había obtenido previamente. Y la administración de Trump se había negado a regresarlo, había indicado que, primero, que no tenía la posibilidad de regresarlo porque estaba bajo la custodia de un país soberano, que era El Salvador, y posteriormente que no tenía ninguna intención de hacerlo. Sin embargo, la presión se mantuvo y ahora consiguieron un mecanismo para traerlo de vuelta, tratando de pronto indicar que no es basado en lo que ha estado pidiendo la defensa de Ábrego García. Es decir, no lo traen para corregir el error, sino que lo traen para acusarlo de unos delitos que supuestamente cometió en 2022. Y ahora está Kilmer Ábrego García de regreso en Estados Unidos
demostrando que sí tenían la capacidad de traerlo de vuelta, Ujú. pero detenido en una cárcel en Tennessee y siendo acusado. A ver, ¿cómo lo sacan de esa cárcel de donde no podía salir? Y cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había dicho el pasado viernes, jueves, que los presos se quedarían allí por siempre, porque lo decidía él. ¿Qué pasó entonces con Kilmar Ábrego García? Durante un largo periodo de tiempo, las Cortes Federales han estado interactuando con la administración de Trump sobre la posibilidad de que él regrese de El Salvador a individuos que han sido enviados para allá, incluyendo, por supuesto, a Kilmer Abrego García. Numerosas oportunidades el gobierno de Estados Unidos ha indicado que no tiene la posibilidad y se ha negado a mostrar cuáles son los esfuerzos que han hecho. Pero lo que hizo en esta oportunidad simplemente fue pedirle al gobierno de El Salvador que le regresara a Abrego García, y el gobierno de El Salvador inmediatamente aceptó. De manera tal de que este país soberano, como dijo la administración Trump, obedece las instrucciones que le da la administración Trump en determinado momento. Eso es exactamente lo que ellos han dicho. Este país soberano, que es El Salvador, en múltiples oportunidades ha dictado declaraciones indicando por qué mantiene en detención a personas que son enviadas por parte de Estados Unidos, y todo indica desde la perspectiva de El Salvador es que los detienen en parte de una cooperación con los Estados Unidos, Ujú. y que es Estados Unidos al final quien toma ese tipo de decisiones. Eh, pero no se van a negar a una petición de los Estados Unidos. Si Estados Unidos les solicita el regreso de una persona que está detenida allá, nos acaban de demostrar que lo van a Ujú. cumplir. ¿Qué va a ocurrir ahora con Ábrego García allí en Tennessee, Julio? Bueno, está enfrentando cargos federales, supuestamente por tráfico de personas. Lo acusan de que es parte de una conspiración para llevar personas que cruzaron la frontera y estaban en Houston, Texas, y desde Houston, Texas, él los llevaba a otras partes del país, es lo que indica la acusación. Importante saber que parece ser que uno de los elementos centrales de la acusación están atados a una oportunidad en la que él fue detenido en la carretera en Tennessee en el año 2022. Y acusan también de formar parte de una gran conspiración, y no Mm. mencionan a las demás personas, solo hay una en particular que es mencionada, pero tendremos que ver realmente cómo se desenvuelve este proceso. Una cosa importante antes de cerrar este elemento es que el fiscal Sí, principal de la oficina de Tennessee Ben decidió, Schrader. Ben Schrader, sí, él decidió renunciar tan pronto salió la acusación de Kilmer Abrego García. ¿Y por qué renuncia Schrader, Julio? Pues no hay una confirmación. Es una persona que tenía 15 años en esta oficina, que había escalado posiciones y había llegado a esta posición de liderazgo dentro de esta oficina de la fiscalía allí en Tennessee. Y pues la indicación de que renuncie justamente cuando sale la acusación contra Abrego García nos parece bastante claro, y hay como la, la indicación de que hay una vinculación entre una cosa y la otra, pero no lo ha Mm. confirmado. Ya. Julio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias. Julio Enríquez es abogado de inmigración, nos habló desde la ciudad de Boston. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con Colombia. Son las 9:50 de la mañana. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, 39 años, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, fue víctima el sábado de un atentado con arma de fuego
en el occidente de la capital. Uribe recibió 2 disparos en el distrito de Fontibón, según la Fiscalía General. El presidente Gustavo Petro confirmó que un sospechoso menor de edad fue capturado y que no se descarta ninguna hipótesis. La policía indicó que el presunto atacante es un adolescente de 15 años que portaba una pistola Glock en el momento de su arresto. Las imágenes de video que circularon en redes sociales mostraron al senador dando un discurso ante una multitud antes de que se escucharan múltiples explosiones. Se le vio tendido en el suelo mientras la gente a su alrededor huía. Posteriormente, la policía y los civiles lo llevaron rápidamente a una ambulancia. Las autoridades investigan el origen y los responsables de este acto violento que ocurre a un año de las elecciones presidenciales en Colombia, que se realizarán en primera vuelta el 31 de mayo de 2026. El político de 39 años del centro derechista Centro Democrático, el mayor partido de oposición en Colombia, había expresado su intención de presentarse en los comicios. Uribe Turbay salió de la cirugía a la que fue sometida en la noche del sábado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero su estado sigue siendo crítico. Nos informa María Claudia Tarazona. Miguel salió de la cirugía, lo logró. Ahora un gran esfuerzo en su recuperación. Previamente, la señora Tarazona había manifestado en la cuenta de X de su esposo: Miguel está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo. Les pido a todos unirnos en una cadena de oración por la vida de Miguel. La Fundación Santa Fe no ha informado hasta el momento sobre el resultado de la cirugía. Salió de ella, pero no sabemos cómo ha estado su recuperación. La Fiscalía General de Colombia aseguró en un comunicado que el senador recibió 2 impactos de bala en el cuerpo. Además, otras 2 personas resultaron heridas. La Policía Nacional de Colombia ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos colombianos, unos $731.700, para quien brinde información adicional y complementaria, según el director de la policía, Carlos Fernando Triana. Estamos en este momento en una revisión exhaustiva en el lugar de los hechos, con todas las capacidades institucionales para, digamos, ubicar y capturar a las personas que cometieron este detestable y abominable hecho en contra del senador Miguel Uribe Turbay. Uribe viene de una familia política colombiana, es nieto del presidente Julio César Turbay, quien gobernó de 1978 a 1982. Y su madre era Diana Turbay, una periodista que fue secuestrada por narcotraficantes del cartel de Medellín de Pablo Escobar y fue asesinada en 1981 en la operación de rescate. Esto lo narra perfecta y completamente Gabriel García Márquez en su libro La noticia de un secuestro. Vamos a Bogotá. Allí está Juan Falconer. Juan, muy buenos días. César, un fuerte saludo para ti y toda tu audiencia. Siempre un gran placer. ¿Qué información maneja sobre el estado de salud del senador Uribe Turbay? César, la verdad las noticias no son muy alentadoras. Conocimos hace unas horas el último parte médico de la Fundación Santa Fe, en la cual reiteran que su condición es crítica, reservada, y también su esposa hizo un reciente anuncio en el cual prácticamente nos estaba pidiendo un milagro. Es decir, la situación es muy compleja. Sabemos que de las 2 cirugías que le hicieron tan pronto lo internaron, no han logrado retirar todavía
la bala que está alojada en su cráneo y todo eso pues ha dificultado mucho su recuperación. Parece que no está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento médico, lo cual nos llena de inmensa tristeza y pues solo nos queda la cadena de oración en estos momentos. A ver, ¿qué se sabe del joven asesino, del adolescente? Bueno, pues en las últimas horas fue legalizada su captura. Se sabe que tiene información importante pues para poder determinar los autores intelectuales. La fiscalía imputará los respectivos cargos en contra de este menor. También el Instituto de Bienestar Familiar está interviniendo pues porque estamos frente a una persona que no ha cumplido la mayoría de edad todavía. Y sabemos también que parece ser que habían 2 o 3 personas en la escena de este atentado que también pueden estar involucradas. Pues también hay algo de oscuridad en todo esto, porque el celular donde parecía que había información muy valiosa y donde pues se habían publicado unos presuntos chats que tenían que ver con la organización de este acto reprochable, pues no aparece. La policía dice que nunca existió, la fiscalía dice que no aparece el celular, pero cuando uno ve el video de la captura de este joven, él dice que tiene el dispositivo y que quiere hablar y que quiere contar que él solo le pagaron y que lo hacía por el tema de su familia y por temas económicos. También sabemos que la campaña de Miguel Uribe Turbay había solicitado expresamente que se le ampliara su esquema de seguridad, lo cual no ocurrió. Entonces, pues lo único que tenemos son indicios muy, muy oscuros detrás de todo esto. El presidente Petro lanzó una acusación velada sobre uno de los escoltas del senador. Sí, el mismo presidente pidió que se investigara a todo el esquema de seguridad por las fallas que se presentaron ese día. Y también el presidente ha dicho que en las últimas horas han recibido amenazas funcionarios del alto gobierno, amenazas contra él mismo y también contra su familia, especialmente su hija Antonella. Entonces, pues las alarmas están encendidas, se han convocado ya 2 consejos extraordinarios de seguridad y también una comisión electoral para poder revisar en estos momentos cuál es la situación en materia de orden público y de garantías para las personas de la oposición que salen en esos momentos a hacer sus campañas políticas. Y pues ya algunos sectores han dicho que no van a hacer presencia en la convocatoria del presidente Petro. Lo ha hecho el Partido Cambio Radical de Oposición, lo ha hecho el expresidente César Gaviria, entre muchos otros actores. ¿Cómo se sienten en Colombia con este atentado, con un pronóstico tan lamentable, cuando ha regresado la violencia política al país? Pues César, la verdad, estas han sido unas horas muy complejas. Yo estuve en la convención bancaria en Cartagena, donde tuve la oportunidad de coincidir con Miguel Uribe Turbay, donde intercambiamos un par de palabras. Y pues esto nos ha impactado muchísimo porque nos recuerda la peor época de violencia en el país, en la década de los 80. Hemos visto un recrudecimiento y un fortalecimiento de las estructuras criminales y también un aumento del discurso del odio, donde el presidente Petro ha graduado a la oposición de nazis, de fascistas, de HPs, de enemigos del gobierno y del país. Y hoy vemos cómo ese discurso de odio y de polarización se ha materializado tristemente en lo que le ha sucedido no solo a Miguel, sino en lo que puede ocurrir con los otros precandidatos presidenciales. Y esto sospechosamente había sido advertido en la carta del ex canciller Álvaro Leiva, y esto pues nos lleva a pensar de que puede ser mucho más grave de lo que estamos pensando y viviendo en estos momentos. Juan, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. César, muchas gracias a ti por el espacio y esperamos darte un parte muy positivo en las próximas horas. Ojalá, eso esperamos. Juan Falconer desde Bogotá. Vamos ahora
a la ciudad de Londres, donde está Pablo Pardo, ahora corresponsal del Mundo en el Reino Unido. Pablo, muy buenos días, muy buenas tardes. Hola. Allá, al otro lado del océano. ¿Qué tal? Veo que hasta has cambiado de look allá en tu nuevo destino. Es que no me queda tiempo para cortarme el pelo. Pablo, comienzan las reuniones personales, directas, entre la más alta delegación de Estados Unidos y la más alta delegación de China para tocar el tema comercial. ¿Qué nos puedes decir? Pues la verdad que hay mucha especulación y muy poca chicha, que diríamos en España, muy poca noticia. Uh-huh. Es el primer encuentro directo que tienen los dos países, además lo tienen al más alto nivel. Por parte de Estados Unidos ha venido el secretario del Tesoro y sobre todo el secretario de Comercio, Edward Lutnick, que es prácticamente el confidente de Donald Trump y el mayor apoyo de Donald Trump. La delegación china se ha mantenido en secreto, muy en el estilo chino, hasta el final, quién venía. Pero llega justo cuando China este fin de semana ha hecho una señal, digamos, de relativa apertura al decir que ha concedido varias licencias para la exportación de las llamadas tierras raras. Es una serie de elementos químicos que son importantes en tecnología, que prácticamente es una cantidad muy pequeña, pero muy importante para producir todo tipo de aparatos electrónicos, incluso automóviles. Lo curioso es que China no ha dicho qué licencias ha concedido, ni a quién se las ha concedido, ni por qué minerales es que la ha concedido, con lo cual queda todo una vez más en el aire. Y el hecho de que venga Lutnick, que es quien, además de ser una persona que tiene hilo directo con Donald Trump, más que Bessent, Lutnick es también quien supervisa todos los controles a la exportación de tecnología de Estados Unidos, incluyendo a China. Esto ha dado que pensar que al menos podría producirse algún tipo de avance o siquiera modesto o moderado en materia de, digamos, tierras raras a cambio de tecnología, algo así. Pero las conversaciones son muy discretas, muy secretas, digamos, y además hay que tener en cuenta que por un lado estamos tratando con un país que es una dictadura, que es China, y por otro lado con un país que tiene un presidente que, bueno, actúa no como Xi Jinping, pero a veces parece que quiere, entonces, digamos, de una manera muy personalista, con lo cual cualquier acuerdo, sabe Dios si le puede gustar a Trump, o si no le puede gustar a Trump, o si le puede gustar y dejarle en una semana, o no gustarle ahora y gustarle en una semana, quién sabe. Ahí es donde Lutnick puede jugar un papel más importante. En la conversación telefónica, en el resumen que hizo el propio presidente Trump en su red Truth Social, dijo, y lo dijo en letras mayúsculas, que como sabes, en ese código de redes sociales, cuando tú escribes una palabra en mayúsculas, prácticamente la estás gritando. En mayúsculas y con signos de admiración, dijo el señor Xi Jinping, es muy difícil de tratar, es una persona muy difícil para lograr negociar con él. ¿Hay información puntual de por qué esa exclamación del presidente Trump? ¿Qué se maneja en este momento allá en Londres, Pablo? Bueno, vamos a ver. Trump parece estar un tanto frustrado por la falta de concesiones que está obteniendo de China y por la falta de concesiones que está obteniendo de la Unión Europea. Que son además dos de los principales socios comerciales de Estados Unidos. En este sentido, es decir, la frase de Trump, por un lado es una crítica a Xi Jinping, pero es una crítica, digamos, moderada para lo que suele ser Donald Trump. Es decir, no es una crítica que también, digamos que en el vocabulario de Trump tiene cierto elemento de admiración, es decir, es un tipo duro como yo. Entonces,
Es un poco como cuando critica a Vladimir Putin, ¿no? Bueno, Putin es un tipo muy duro, no sé qué, tal, pero nos llevamos bien, ¿no? Entonces, evidentemente, con esto lo que está haciendo es que generando la impresión de que las negociaciones van a ser lentas, van a tardar mucho tiempo. Ahora bien, con Donald Trump, como comentábamos antes, la verdad que nunca se sabe, es muy difícil gestionar las expectativas. En Wall Street esperan algún tipo de acuerdo pequeño que dé confianza. También estaba subiendo la bolsa de Hong Kong esta mañana, lo cual yo creo que es lo que el mercado piensa. El mercado está siguiendo esto al milímetro, vamos. Ya. Pablo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias. A ver qué sabemos esta noche. Vamos a ver, estaremos pendientes. Pablo Pardo, del diario El Mundo de Madrid, ahora de ser corresponsal en Washington, ahora está en Londres, allá en el Reino Unido. Son las 10:10 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y al regreso a nuestro foro de hoy, la ira. Historia mientras ocurre está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:13 de la mañana. Leo lo siguiente. Sentir ira no es algo que pueda categorizarse como malo o bueno, al igual que cualquier otra emoción. Lo cierto es que ningún ser humano está exento de sentirla. Hay quienes la experimentan con mayor frecuencia que otros. Cada quien la canaliza, a través de distintas formas. Sin embargo, aunque sentir ira sea algo natural, cuando se intensifica y se convierte en ataques descontrolados, puede generar un impacto negativo en la salud y, por supuesto, en las relaciones de la persona que lo experimenta. ¿Qué es la ira? Ese es nuestro tema de hoy. Lo vamos a abordar con Laura La Rosa. Laura es coach ontológico y organizacional. Ella está en la ciudad de Bogotá. Y en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela, está la psicóloga, especialista en trastornos del neurodesarrollo, Antonieta López Castañeda. Antonieta, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Qué es la ira? Le pregunto en primer lugar a Antonieta en Barquisimeto. Hola, ¿cómo estás, César Miguel? Bueno, empezando un poco con la ira, como muy bien lo comentabas, es una emoción básica y universal. Todas las personas la experimentamos, independientemente de nuestra cultura, nuestro sexo, edad, orígenes, ¿sí? Y esta surge como una respuesta a una amenaza, a una injusticia, cuando se perciben que nuestros derechos de repente están siendo vulnerados, ¿no? ¿Y cómo lo define Laura? Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Antonieta. Yo también lo puedo decir, así como es que la respuesta al límbico de un objetivo no logrado. Cuando algo no sale como quiere, esa va a ser la reacción biológica natural. Ahora, ira es lo mismo que rabia, porque leí aquí, alguna gente experimenta la ira con más frecuencia que otras. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Y en qué medida uno puede controlarla? A ver, le pregunto a Antonieta. Ok, entonces, a ver, cuando hablamos de ira, hablamos de una emoción básica, ¿no? Hablamos de esto que sentimos cuando hay alguna situación, como decía Laura, que genera esta emoción. Cuando hablamos de rabia, de repente ya nos vamos a la respuesta emocional, ¿sí? O la respuesta psicológica de la ira. ¿Tú qué piensas, Laura? Yo lo entiendo como un sinónimo. Yo lo entiendo como un sinónimo. Siento que la emoción es lo que sientes y a veces sí la confusión, tal vez lo que se confunde con agresión o violencia es lo que haces, es la conducta. Y creo que confundirla de esa manera es lo que la ha satanizado tanto. Porque cuando hay una asociación de la emoción con esa respuesta inadecuada,
pues hay una negatividad a sentirla, hay un rechazo a ella, a una emoción que es natural, que está allí para poner límites, que tiene otras cosas. Entonces, para mí es sinónimo lo que sientes. Lo que es distinto es cómo reaccionas. Y eso es profundamente cultural, desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ves, Antonieta? Coincido con esto que dice Laura, ¿no? Como esto, la ira es la emoción y la rabia viene siendo esa manifestación, ¿no? Que viene siendo quizás esa conducta donde yo puedo actuar ante esa situación, y esta conducta a veces puede ser quizás agresiva para algunas personas, quizás no todas las personas reaccionan de esta misma forma, y sí, muchas veces como se asocia la ira a actuar de una forma descontrolada y explosiva. Y como decía Laura, esto ha hecho que de alguna forma se vea la ira como que esta emoción es mala, es negativa. Claro, si yo estallo, eso es malo, ¿no? ¿O es bueno estallar, Laura? No, es malo. El tema es que, por ejemplo, hay un Humberto Maturana, biólogo importante que le dio aportes al coaching desde lo que es cultural. Nos dicen que nosotros aprendemos, porque es que la cultura no nos enseña a sentir genuinamente. Si tú preguntas, por ejemplo, qué sientes, muy difícilmente las personas te responden con una emoción. Entonces, el tema de cómo nosotros explotar, la gente explota cuando es impulsiva, cuando se guarda cosas, cuando ya no puede más, es como una ollita de presión. Si no, ¿para qué sirve una olla de presión? Él está cocinando cosas y tiene una burbuja de escape. Si ese escape no está donde está la sensación de reconocer que sientes rabia en un momento determinado y te la vas guardando por cualquier cosa, como cuando llega y estoy así como que salí, no conseguí mi carro, entonces bueno, es muy temprano para agarrar rabia, y te la vas controlando como todo el día. Hasta que llegas a tu casa y consigues el zapatico mal puesto del hijo, y allí, plum, la ollita de presión hace... Explotas cuando no hay una aceptación y reconocimiento genuino de la emoción. La negación de ella es contraproducente totalmente, y eso viene, César, desde mi punto de vista, de una satanización de la emoción. O sea, sentir rabia es malo. Y desde la cultura, desde la crianza es así, sobre todo en las mujeres. En las mujeres, si te pones rabia, te ves fea. El aceptar la rabia o expresarla es vista como histeria, todavía. En el hombre, organizacionalmente, que trabajo mucho, es mucho más, es hasta valorada. Se ve como la persona es enérgica, que logra resultados, que impone, asociada a fuerza, asociada a poder. Y este es el trabajo, la interpretación que tienes de la emoción por la cual la explota de una manera muy inadecuada. Antonieta, ¿por qué hay gente que padece o sufre o tiene arrebatos de ira o de rabia con más frecuencia que otras? A ver, podría ser por diferentes motivos, ¿no? Pero de repente podríamos estar hablando de que hay una mala gestión de la ira, de lo que estoy sintiendo, ¿no? Y partiendo un poco de lo que dice Laura, quizás de no reconocer qué es lo que estoy sintiendo en ese momento, de no reconocer qué lo está provocando y no saber qué puedo hacer con esa emoción, ¿no? Cómo puedo gestionarla adecuadamente. Porque no vamos a hablar de evitar o reprimir la emoción, sino de poderla expresar adecuadamente. Hay gente que algunos te dicen, tienes que dejar que se te pase la rabia, ¿verdad? Pero hay otros que más bien cultivan esa rabia, ¿no? Que la riegan como para que esa rabia crezca y se mantenga allí. ¿Por qué ocurre ese fenómeno, Laura? Yo te voy a decir, César, con mi ejemplo. Con mi ejemplo, yo trabajé en una organización y aprendí que para estar en recursos humanos tenías que sonreír todo el tiempo. Y desde allí tengo que sonreír todo el tiempo. Entonces tenía rabia por cualquier situación producto de las operaciones, además una empresa multinacional muy grande en Venezuela, con todos los temas que ocurren en el país, y yo tenía que estar sonriendo todo el tiempo. Entonces detrás, cuando tú le pones alegría a la rabia, lo que te sale es una ironía, un sarcasmo. No hay un reclamo seguro, no hay una respuesta
en función a esa. Y pasa lo mismo con el miedo. Una mamá que le grita a un hijo por algo, posiblemente detrás hay escondido un miedo que no acepta. Hay una tristeza que no muestra. Y siento que esa es una de las razones por la cual hay personas que, mira, yo veo las emociones como los caudales de río. Si yo empiezo a ponerle piedritas a la rabia, van a reventar por otro lado. Las personas que son muy sarcásticas tienen muy mal manejo de la rabia, todo lo quieren poner como broma, y trivializan las cosas. Las personas que no ponen límites, que quieren estar bien con todo el mundo, que no se peleen, tienen problemas increíbles para poner límites, para manejar la rabia. La rabia es la emoción que te ayuda a decir basta. Lo que pasa es que se confunde con la conducta, con lo que yo hago, y ese es el gran situación. Eso es lo que atendemos en el proceso de un coaching. ¿Cómo estás tú interpretando la rabia? Vamos a resignificar eso. Laura, ¿me puedes dar un ejemplo de esa risa, de esa rabia que tienes que sonreír y sale un sarcasmo? Dada tu experiencia tal como lo que vivías. A ver, bueno, entonces vamos a ver, tengo mucha rabia porque este empleado llegó tarde a la reunión y entonces se aparece el empleado tarde y dice, hey, discúlpenme por llegar a esta hora, por llegar tarde, y entonces vengo y le zampo una buena, bien bonita y le digo, no, discúlpame tú por empezar a tiempo. Por ejemplo. Y a dónde voy, pero era con frecuencia que te pasaban esas cosas. Era con mucha frecuencia. A mí me hicieron una medición de liderazgo y parte de lo que me entregó mi equipo era, tú eres, podía ser hiriente con el sarcasmo. A mí me gusta el sarcasmo, pero podía rayar en la herida. Y tenía que ver con mi falta de aceptación de la emoción. Cuando me invitaste a esto, yo dije, este es mío, porque yo soy una muestra de eso y también explosiva. Entonces la hacía desde allí, desde la alegría o desde la impulsividad. Hablar más alto, si hablo más fuerte, me van a prestar atención. Entonces, aprender de esa interpretación. ¿Por qué? Vamos a interrogar la rabia. ¿Qué pasa con la rabia? ¿Cuál es, como dice Antonieta, cuál es la injusticia que estoy creyendo que está pasando? ¿Cuál es el límite que no estoy poniendo? ¿Cuál es la expectativa no resuelta? Y cuando empiezo a hacer eso, empiezo a darle un significado distinto al conflicto, empiezo a darle un significado distinto al error, empiezo a darle un significado distinto al desacuerdo, porque yo era de las personas que creía que había dos puntos de vista en el mundo, el equivocado y el mío. Y entonces cada cosa que no se pareciera a lo que yo estaba pensando, me activaba la rabia. Y ahí entonces, bueno, voy a hablar más duro, voy a hablar más fuerte. Y es una interpretación, es cultural. Es cultural, la menor del... Antonieta, tú como psicóloga, ¿qué le dirías a Laura con esa reticencia, esa reincidencia que nos ha manifestado ahorita, que experimentaba ella? Ya después voy a saber cómo lo manejaste, Laura. Antonieta, por favor. Ok, precisamente como decía, la cuestión no es evitar o reprimir, y parecía que lo que estaba pasando era precisamente evito lo que estoy sintiendo, reprimo, finjo que estoy bien, aunque no lo estoy bien, aunque me estoy sintiendo molesta por algunas injusticias o situaciones que están pasando en mi trabajo. Y ahí vienen las manifestaciones psicológicas de la ira, que como bien lo menciona Laura, tenemos esta comunicación pasivo-agresiva que busca el sarcasmo, o que a veces busca ignorar. Tenemos de hecho ya una comunicación que es más agresiva, donde se puede ir a los gritos, los insultos, las amenazas, ¿no? Y aparecen claramente esos pensamientos negativos o distorsionados, donde yo pienso que los otros están haciendo las cosas intencionalmente, a propósito, lo están haciendo para ridiculizar. ¡Ay! Se me confundí la palabra. Eso de mí, ¿no? Y entonces todos estos pensamientos van como una cascada aumentando y intensificando la ira, ¿no? Lo que estamos sintiendo. ¿Cómo lo manejaste, Laura? Mira, lo que no se mide no se mejora, y eso aplica al ser humano también. Creo que tomarme en serio las conductas y lo que yo estaba expresando en aquel momento fue muy organizacional.
vivir un lidergrama y que mi equipo me dijera todo lo que estaba sintiendo, y yo no me estaba viendo de esa manera. O sea, el espejo era como el poder, yo lograba resultados. O sea, era número uno a nivel país en territorio, en resultados, pero era a costa de mucha sangre en el camino de mi equipo. Era una dictadora en ese sentido. Y yo no quería verme así. Yo no quería verme así. Esa medición me mostró esta Laura que generaba resultados, pero a costa de imponer, a costa de controlar, a costa de estar como creyendo que el compromiso ocurre en obediencia, y no es verdad. Si tú quieres una persona comprometida, ocurre en democracia, tienes que dejarla opinar, aparecer, ser. Aprender eso me costó, claro que sí, tuve un coach al lado, y por eso creo tanto en el proceso, también psicólogo, porque también me formé en Gestalt y soy un amante de la conducta. Tener una persona al lado que me reflejara, empezar a escuchar a mi equipo de trabajo, donde los feedback fueron mejorando con el tiempo, porque yo les decía, cuando yo muestre la cara, que ustedes, cuando yo muestre el sarcasmo, cuando te sientas herida, muéstramelo. Y esto empezó a ocurrir, empecé a ser más liviana con la aceptación de la crítica y empecé a ver distintas las cosas. Entonces, hoy mi interpretación del error es muy diferente, mi interpretación del desacuerdo es muy diferente, y eso me ha hecho mucho más efectiva. Entonces, ¿cómo lo hice? Mira, lo hice aceptando que habían cosas que yo no estaba viendo. Yo creo que para que el cambio ocurra hacen falta tres cosas. Uno, que te des cuenta el proceso de una medición, que tu equipo te lo diga, que tu familia te lo diga, que tus amigos te lo digan, hace eso, que eso ocurra. La segunda parte es aceptarlo, porque yo me puedo dar cuenta por hacerme la loca. Bueno, estoy generando resultados. Muchas organizaciones que dicen, César, que dicen, no me interesa que él maltrate a la gente, pero me está dando los números. No, porque la alineación cultural importa. Y la gente se va de las empresas por esa parte, no por lo que no sabe. Y bueno, yo quería hacer cosas distintas. Y lo tercero era hacerme cargo. Y el coach me ayudó a que ese proceso fuese posible. Y hoy puedo hablar de una persona distinta. No digo que no tengo situaciones, y a veces digo el péndulo, voy para allá, pero ya me doy cuenta más rápido. Puedo hacerme cargo. ¿Hace daño la ira si permanece, si se repite mucho, Antonieta? Sí, por supuesto, ¿no? La ira tiene consecuencias para la salud, tanto física como mental, ¿sí? Cuando tenemos frecuentemente episodios de ira o ira reprimida, esto impacta en nuestro sistema cardiovascular, tenemos mayor propensión a eventos cardíacos, a sufrir de hipertensión. También afecta a nuestro sistema inmunológico, porque cuando sentimos ira hay una liberación constante de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que son hormonas que preparan para la acción a un nivel de alerta, ¿no? Para el estrés. Entonces afecta también la parte digestiva, puede causar dolores en la espalda, migrañas, ¿sí? A nivel de salud física y a nivel de salud mental también afecta, porque puede llevar a ansiedad, a estrés, depresión, aislamiento, ¿sí? Problemas en el sueño. Y afecta las relaciones con las personas que te rodean, ¿verdad, Antonieta? Sí, también afecta las relaciones de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Precisamente porque si dejamos esa ira ahí reprimida y no somos capaces de decir qué nos molesta, con qué estamos en desacuerdo, si no somos capaces de poder establecer límites claros, esto va a perjudicar definitivamente nuestras relaciones. Bien, el tiempo se nos ha acabado, pero te dejo, Laura, la palabra concluyente, por favor. Ahora que ya sabes que en la vida hay dos puntos de vista, el tuyo y el otro, no precisamente el equivocado. Sí, no. Definitivamente me encanta integrar el conocimiento, y gracias también por compartir con esta belleza de mujer preciosa. Mucho éxito, Antonella. Fíjate, creo que aprender, para mí las emociones son útiles, tienen una funcionalidad, y en la medida en que nos conectamos con su funcionalidad,
nosotros vamos a entender que no tenemos que estar todo el tiempo preparadas para huir o luchar, que es lo que te hace la rabia, que necesitamos estar en un proceso más relacional donde el otro aparezca como un ser legítimo, distinto, con su punto de vista y que no tienes que respetar una opinión, que la opinión puedes debatir, nosotros podemos aquí estar en desacuerdo y no pasa nada. Y yo creo que eso es mucho más respetuoso que esa bendita frase, respeto tu opinión, pero no la comparto. Yo pienso que cuando hablamos abiertamente y debatimos, escuchando los puntos de vista, yo me voy aquí con un crecimiento. Y eso es muy lindo. Yo creo que es reconocer que tu rabia te está hablando y si no te haces cargo, vas a perder relaciones. Ya. Laura, Antonieta, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo grande y feliz día. Laura La Rosa es coach ontológico y organizacional. Ella está en Bogotá. Y en Barquisimeto, Estado Lara, en el occidente de Venezuela, la psicóloga Antonieta López Castañeda. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de los sucesos en Los Ángeles. Esto es En Conexión. Son las 10:36 de la mañana. Nuestro comentario editorial de hoy lo dedicamos a los sucesos en la ciudad de Los Ángeles. Más allá del problema de orden público, de la violencia en las calles, hay un problema político importante y es el que se ha planteado cuando el presidente Donald Trump desconoce la autoridad del gobernador Newsom al enviar a la Guardia Nacional de California ordenarle que salga a las calles a reprimir. Y está el hecho social del carácter racial que se está planteando en esto. Cuando Miller, el jefe de gabinete, dice, esto es un problema en defensa de la civilización y las redadas son contra todas aquellas personas que tengan un tono de piel un poco más oscura. ¿Qué está pasando en Los Ángeles? ¿Qué refleja esto? Vamos a consultarlo con el destacado analista político y periodista Hernán Molina, precisamente de la ciudad de Los Ángeles. Hernán, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, César Miguel. Un gusto estar contigo. Como angelino, ¿qué está pasando en tu ciudad? Yo creo que es algo muy lamentable porque todos sabemos que esto es una movida política de Trump, esto es carne roja para su base, para los leones de su base, esta gente que se le ha hablado de que los inmigrantes vinieron a robarle los trabajos, vinieron a mezclar la sangre, como tú bien decías, con piel de otro color y ensuciar la raíz blanca sajona de este país. Y yo creo que es muy lamentable porque este país increyentemente está siendo más diverso, como todo el mundo, se ha beneficiado de esa diversidad culturalmente, gastronómicamente, todo lo que significa esta herencia que han traído los hispanos y gentes de otras partes del mundo, porque esto no se limita a los hispanos, obviamente. Pero bueno, el presidente no se va a detener en nada con tal de satisfacer a su base y crear este espectáculo, porque realmente esto es, como dijo bien el gobernador, yo creo, esto es un espectáculo montado para construir esta narrativa de que en los de California, en estados donde no han hecho lo que Trump ha querido y que han resistido a Trump, son estados donde la violencia y la falta de seguridad pública son el pan de cada día, ¿no? Y cosa que no es así, obviamente. A ver, ha enviado a Kristi Noem, a Pete Hegseth y al zar de la frontera a enfrentar al gobernador Newsom. El gobernador ha dicho no caigan en la celada, en la trampa que ha puesto el presidente Trump, manténganse en calma. Pero la situación pareciera que se le ha ido de las manos a todos. ¿Cómo lo ves, Hernán? No, seguramente, porque acá también la gente que sale a protestar con el fastidio y la bronca que tienen por lo que ha hecho el presidente de básicamente no prestar atención a lo que el gobernador, que es una figura más alta en el Poder Ejecutivo de California,
ni siquiera consultarlo, porque Gavin Newsom dice que tuvieron una conversación a la 1 de la tarde el viernes y que nunca le mencionó al presidente Trump que iba a tomar la orden que terminó tomando. Entonces, obviamente, esto es una burla. Pero más allá de esta gente, que pueden ser ciudadanos como tú y yo, que salen a expresar su opinión en favor o en contra de una decisión, están también siempre la gente que vive en esa franja del anarquismo, que está en contra del sistema, que está en contra del poder, que está en contra del orden. Entonces, utilizan y toman ventaja de estas protestas y, bueno, hacen los desmanes que generalmente causan, que era lo que estaba hablando el jefe de la policía de Los Ángeles, ¿no? Que esto realmente hay que cuidarlo. Pero eso no significa que las fuerzas del orden locales, tanto el Departamento de Policía de Los Ángeles, en colaboración con el sheriff de Los Ángeles, no puedan dominar esta situación. Lo han dominado en el pasado y lo pueden volver a hacer. Acá el tema es que Trump sabe que esto va a causar una agitación política contra y a favor, obviamente, de su decisión, y eso es lo que le está buscando, porque no está realmente buscando tener una solución. Porque aparte, vamos a después, si te fijas en realmente la gente que está siendo deportada, no eran criminales como él. Gente que vinieron a trabajar acá, como tú y yo, a tener una mejor vida, a tomar una oportunidad que se presenta para hacer trabajos que generalmente la mayoría de la gente blanca no quiere hacer, cuidar niños, trabajar en un supermercado por el pago mínimo, levantar la cosecha, algo que California es la ensalada de todo Estados Unidos, es California, y sin esos brazos, sin esas manos, la cosecha no se levanta. Entonces, esa es la hipocresía de todo esto, ¿no? Gente que ha votado por Trump y que ahora ve cómo a su niñera o a su jardinero se los terminan llevando y deportando. Ellos se beneficiaron, pero también votaron por Trump para que hagan eso. Ha contado, ahí estamos leyendo la posición del senador Alex Padilla de California. También ha contado con el apoyo del senador Adam Schiff. Políticamente hablando, ¿cómo va a quedar este enfrentamiento entre Trump y Newsom, entre republicanos, el gobierno y los demócratas? Mira, a nivel partidario, esto lo único que hace es ahondar las divisiones entre los dos partidos. Yo creo que a nivel votante, para aquel que votó por Trump porque no le gustaba Biden o no le gustaba Kamala Harris, y que votó por Trump porque algunas cosas de Trump le parecían bien, por ejemplo, la baja de los impuestos o reforzar el control a la frontera. Yo creo que algunos de ellos están aplaudiendo, pero hay muchos de esos que están empezando a tener dudas si salir a cazar por cazar y agarrar a cualquiera, agarrar a ciudadanos mexicanos que son de piel oscura y que entran en esa clasificación, esa imagen que tiene cierta gente de las agencias del orden, de que se ve como un inmigrante legal, por ende nos llevamos y después que nos diga si eso no es. Estas son barbaridades y yo creo que va a haber un precio político, porque no se limita solo al tema del manejo de la inflación, también está el tema de reducir la cobertura de Obamacare, que va a dejar a casi 11 millones de personas sin cobertura médica, y una cobertura médica en Estados Unidos, como tú sabes bien, puede ser muy cara y eso puede llevarte a la bancarrota si no tienes una cobertura. El tema de reducir el acceso a la línea telefónica del Social Security, cosa que parece muy básica, pero la gente que tiene por ahí 80 años, que no sabe usar un teléfono celular como un iPhone o un Android, y que necesita acceder a esa línea telefónica como se hacía antes, eso va a causar, yo creo, estragos en la base de Trump, y en las elecciones de medio término el año que viene vamos a ver los resultados, vamos a ver si realmente estas políticas que lleva adelante Trump le beneficiaron o terminaron creándole un problema a él y a su partido. Leí temprano un mensaje, un hilo en la red X de un profesor, se me fue el nombre en este momento, profesor emérito en la Facultad de Derecho de UCLA. Contaba cómo se vivió una redada en Home Depot por gente del ICE y le ha pedido a sus hijos que no salgan sin Peter Arenela,
que no salgan de casa sin pasaporte y sin su driver's license para que puedan demostrar la nacionalidad. Tan drástica está la situación así allá en Los Ángeles. Te lo digo porque yo vivo aquí en el sur de Florida y aquí hay también una creciente paranoia en ese sentido. Sí, es así. Es más, yo como estoy en Washington por una cuestión de reuniones legislativas que tuve, pues yo hago trabajo legislativo, y volviendo a Los Ángeles esta tarde, lo primero que se me ocurrió es poner el pasaporte mío en el carro o llevarlo en la mochila cuando voy por la calle, porque hoy puede pasar cualquier día, porque yo creo que hemos caído en esta carte blanche, en darles carta blanca a las fuerzas del orden para que hagan lo que quieran. Y hago las fuerzas del orden federales que están básicamente a las manos de este tirano que se ha autoproclamado no solo presidente, sino que tiene ambiciones de autócrata al mejor estilo Putin y al mejor estilo Víctor Orbán. Entonces yo creo que esto es un momento muy difícil para nuestra sociedad, impensado para Estados Unidos, para aquellos que venimos de Sudamérica, donde hemos vivido tantos golpes militares y dictaduras militares. Estados Unidos, quien nos habló de fomentar la democracia liberal republicana, ahora estemos pasando por esto donde los derechos civiles, algo que siempre fue tan protegido aquí en Estados Unidos, hoy estén tratados y vapuleados más que nada, de la manera que están siendo vapuleados. Increíble, ¿verdad? Increíble. Hernán, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Por supuesto, un gusto. Hasta siempre. Hernán Molina es analista político de la ciudad de Los Ángeles. Son las 10:47 de la mañana. Una noticia muy, muy penosa y lamentable tenemos. Fallecido nuestra querida Patricia Fuenmayor. En el Instagram de Despierta América lamentamos la partida de Patricia Fuenmayor, nuestra colega y corresponsal en la ciudad de Nueva York. Descanse en paz. Patricia Fuenmayor fue una destacada Miss y su esposo Jorge Zafar, a ver, aquí estoy buscando la información, dice, esta madrugada son noticias que no nos gusta dar. La familia de Despierta América sufre una gran pérdida. Esta madrugada falleció nuestra amiga y colega Patricia Fuenmayor. Eso lo dijo su compañero Raúl González. Patricia había nacido en 1974, fue Miss, como decía, y hizo carrera en la televisión aquí en los Estados Unidos. En paz descanse, Patricia, un verdadero placer haberte conocido. Deja 2 hijos, se nos va muy joven, cuando apenas tenía 51 años. Y ahora vamos al mundo del flamenco, porque vamos a la ciudad de Medellín para conversar con Mimi Sequera, directora de producción del Ballet Flamenco La Rosa. Mimi, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Van a presentar la obra de D.H. Wells, se me perdió, La Virgen y el Gitano. Cuéntanos, sí. Mimi, por favor. Bueno, la obra de D.H. Lawrence, La Virgen y el Gitano, es una obra ambientada en los años 20, y D.H. Lawrence es uno de los escritores más famosos del siglo XX. Esta obra se centra en la vida de Yvette, una joven que vive dentro de, por así decirlo, una doctrina o un ambiente muy opresivo por parte de su padre, su tía y su abuela. Y la historia también desarrolla o cuenta en el momento ya que conoce a un gitano que representa la sensualidad,
lo liberal y quizás otra manera de ver la vida que Ivette no conocía. Y qué manera mejor de contarla que a través del flamenco. ¿Y cómo es el montaje, Mimi? Pues bueno, la verdad la producción se la debo a la directora y fundadora Elisa Rosal, que realmente sin ella nada fuera posible porque las ideas salen pues es de su cabeza adaptar una obra narrativa en inglés y pasarla directamente a lo que es el flamenco, todo lo que son los palos, la jerga flamenca y todo eso es bastante complicado y es un trabajo pues increíble de parte de Elisa, que es la mente maestra detrás de todas estas producciones. A ver, ¿tienen diálogos? Parte de la adaptación de la obra es realizar con los diálogos pues las canciones, los cantes flamencos, los palos flamencos. Pero sí, puede incluir también algunos diálogos. ¿Y la música? ¿Quién la compuso? ¿Cómo fue concebida la música? La música, pues digamos que es un proceso creativo que realizan a través de muchas reuniones. Pues el guión se va preparando desde un año. Recordemos que hay que pasarlo del inglés completamente nativo al español y a pues, expresiones flamencas, andaluzas y todo ese tema. Las canciones las está escribiendo, bueno, las escribió Elisa junto con su grupo pues de músicos, cantantes y letristas también. Sí, básicamente sería así. ¿Y cuántas personas tenemos en el escenario? ¿Cómo es el espectáculo? Pues tenemos en el escenario 16 personas que vienen pues, de España, también de acá de Miami, de Nueva York, de Nuevo México. Tenemos actores, tenemos bailadores flamenco, tenemos pues una variedad de personas en el escenario. Muy bien. Invita por favor a nuestra audiencia. Pues pueden comprar los tickets por nuestro website, balletflamencolarosa.com. Sin duda no se lo pierdan, es una experiencia que vale la pena vivir y pues es una vez en la vida y sin duda el trabajo de Elisa Rosal vale la pena verlo, así sea una sola vez. Muchísimas gracias, Mimi. Son las 10:53. Los villanos gustan, al menos en el mundo de la ficción. Los villanos, en ese mundo del espectáculo, de la ficción, suelen robarse el show. Si son villanos inteligentes, hábiles, no importa cuán maquiavélicos y demoníacos puedan ser, pues si son así, van a tener incluso mucho más éxito. Es lo que ocurre con Tom Ripley, el personaje que creó Patricia Highsmith. La primera historia que escribió Patricia Highsmith la publicó en 1955. El talentoso señor Ripley. Y es la primera vez que vemos a este joven, conocemos de dónde se originó, de qué hogar viene, cuando le envían un millonario a que busque a su hijo en Italia, donde ha perdido el tiempo y la fortuna, dizque haciendo como pintor o poeta. Esa historia se filmó por primera vez en 1960. A pleno sol la tradujeron en ese momento al castellano, dirigida por René Clement, con Alain Delon haciendo el papel de Tom Ripley. Recién se ha publicado una serie de televisión producida por Netflix, donde tenemos a Andrew Scott como Ripley, Johnny Flynn como Dickie Greenleaf y Dakota Fanning como la novia de Greenleaf. Es una obra con la dirección, el guión y la producción de Steven Salian. Y he de confesar que es una puesta en escena extraordinaria. Se ha concebido para 8 capítulos y estos 8 capítulos están concentrados exclusivamente en la primera historia de Ripley, el talentoso Mr. Ripley. Fue filmado en blanco y negro con una fotografía extraordinaria, pero realmente la interpretación que nos da Andrew Scott
de Ripley es de los mejores. Los fanáticos de Alain Delon insisten en que esta está tan buena como la original de 1960. De nuevo, Tom Ripley tiene que ver cómo sobrevive. Cada vez es más ambicioso, cada vez es más osado, cada vez es más perverso, cada vez es más demoníaco y por eso cada vez es mejor. La recomiendo ampliamente. Ripley en Netflix, basada en El talentoso señor Ripley de Patricia Highsmith, con una magnífica fotografía de Robert Elswit, con guión y dirección de Steven Salian. Y este martes en Conexión, ¿qué va a pasar en Colombia cuando el senador Miguel Uribe Turbay se debate entre la vida y la muerte y la violencia política ha vuelto al país? De ello hablamos este martes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.